Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar nuestro clase. Me llamo Anastasia y soy profesora del Instituto Internacional de Educación Interdisciplinaria y Estudios Iberoamericanos. Y hoy yo con mi colega Elena les contaremos de los monumentos de Gran Guerra Patria. Elena, por favor. Sí, buenas tardes. Y la primera, no se funciona, un segundito. El primer monumento es el tríptico de los monumentos que se llama Espada de la Victoria. Es un tríptico de 3 obras monumentales erigidas en homenaje al esfuerzo realizado por los pueblos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. El primer monumento de este tríptico se llama Trasero Frente. Se encuentra en Magnitogorsk, una ciudad famosa por sus fábricas de armamento. El monumento representa a un trabajador que confía en la espada que forjó para un soldado. Los autores del monumento son el escultor Lev Golunitsky y el arquitecto Yakov Belopolsky. Para crear el monumento utilizaron 2 materiales principales, granito y bronce. La altura del monumento es de 15 metros. La parte central del monumento es una composición que consta de 2 figuras, un trabajador y un soldado. El trabajador está orientado hacia el este, hacia el lado donde se encontraba la siderurgia de Magnitogorsk, y el soldado, que está orientado hacia el oeste, donde tuvieron lugar las principales batallas durante la Gran Guerra Patria. El monumento fue inaugurado en 1979. El complejo del monumento también incluye 2 trapecios en los que están enumerados los nombres de los habitantes de Magnitogorsk, que durante la guerra recibieron el título de héroe de la Unión Soviética. Y en otra parte del monumento están escritos los nombres de todos los ciudadanos de Magnitogorsk que murieron durante las batallas en los años de guerra. Ahí están escritos unos 14.000 nombres. La segunda parte del tríptico es la monumental estatua de la Madre Patria que domina la ciudad actual de Volgogrado, o también conocida como la Madre Patria Llama. Es el vivo recuerdo de la batalla más sanguinaria de la Segunda Guerra Mundial. El monumento está situado en la colina Mamaev Kurgan. La figura de la Madre Patria se ubica sobre un solemne complejo dedicado a los caídos soviéticos y a la resistencia de la ciudad que fue desolada y que en aquel momento se llamaba Stalingrado. La colina fue testigo del fin de la batalla más cruel de la historia, que se cobró más de 2 millones de muertos, en su mayoría soviéticos, alemanes y rumanos, pero sobre todo vecinos de Stalingrado. El centro de la ciudad no pudo resistir a meses de continuos ataques y quedó en ruinas, mientras que las bombardeadas tierras de Mamaev Kurgan se mezclaban con la sangre de 2 millones de muertos que dejaron los ataques alemanes. A medida que se aproximaba el final de la guerra, surgió la idea de levantar en ese heroico lugar el memorial a los caídos que defendieron Stalingrado. Tras la victoria soviética, multitud de voluntarios fueron llegando para ayudar a reconstruir la ciudad. En 1945 el gobierno soviético otorgó a Stalingrado el título de la ciudad heroica y poco después Stalin ordenó la construcción de una estatua de gran tamaño que recordase para siempre lo ocurrido y que simbolizase los valores y resistencia del pueblo ruso. Numerosos escultores entusiasmados con el proyecto presentaron sus ideas, pero el mandatario soviético encargó la tarea final a Evgeny Vuchetich, un destacado escultor rostovito del realismo socialista que también diseñó el monumento memorial
de los soldados soviéticos en Berlín, de lo que voy a decir un poco después. La construcción del complejo comenzó en mayo de 1959 y terminó el 15 de octubre de 1967. En el conjunto, por supuesto, destaca la inmensa estatua de la Madre Patria, también conocida la Madre Patria te llama, realizada con hormigón y metal. Hay que decir que una de las características más espectaculares de la Madre Patria es la espada, que mantiene amenazante en su mano derecha. El material original del arma era de acero, pero con el paso del tiempo esta se balanceaba con vientos fuertes, por lo que decidieron sustituirla por una de titanio durante la reconstrucción. En total, esta estatua mide 85 metros de alto. Solo la figura humana cuenta con 52 metros, mientras que la espada tiene 33 metros de altura. Y la última parte del tríptico es el monumento Soldado Libertador, que se ubica en Berlín, en Parque de Treptow. Este monumento conmemorativo a los soldados soviéticos se ubica en Treptow Park, como ya he dicho, y es un sepulcro de 7.000 soldados del Ejército Rojo. La mayoría de ellos están enterrados bajo las secciones del monumento. La estructura fue construida por el ejército soviético tras la Segunda Guerra Mundial para honrar a los soldados del Ejército Rojo caídos en su lucha para derrotar a la Alemania nazi. Las obras de construcción del conjunto arquitectónico tuvieron lugar entre 1946 y 1949. Al finalizar, se convirtió en la escultura más grande de su tipo en Alemania y el conjunto conmemorativo soviético más importante de Berlín. Y ahora un poco sobre la historia del monumento. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo erigió este monumento de guerra en la ciudad de Berlín en conmemoración a los soldados muertos, especialmente a unos 80.000 soldados soviéticos que cayeron durante la batalla de Berlín. Esto no solo fue el monumento dedicado a la victoria soviética sobre Alemania, sino también el cementerio militar y sepulcro de soldados soviéticos en Alemania. El diseño del monumento en el Parque de Treptow fue seleccionado mediante un concurso. Al menos 52 diseñadores presentaron sus proyectos. Los responsables estudiaron varias propuestas presentadas y eligieron una de creación colectiva presentada por el arquitecto soviético Yakov Belopolsky y escultor Yevgeny Vuchetich. También el pintor Anatoly Gorpenko y la ingeniera y escultora Sara Valerius. Hay que mencionar que Vuchetich también construyó la Madre Patria, como ya he dicho. En el dibujo original del monumento principal figuraba una arma automática, pero después Stalin vio el dibujo y sugirió sustituir esa arma por una espada. Así, los tres monumentos y en Magnitogorsk, y en Volgogrado, y en Treptow, ellos incluyen una arma, y esta arma es la espada. La figura del monumento del soldado que protege con la mano izquierda a una niña y con la mano derecha sostiene una espada que representa la victoria, incrustada sobre una esvástica nazi destruida que parece sucumbir bajo sus botas. Aquí está. Y ahora, cada 8 de mayo, cerca del monumento se celebra una reunión conmemorativa con ofrendas florales, organizada por la Liga de Antifascistas en Treptow. El lema del evento es Día de la Liberación, de la misma forma que la noche del 8 de mayo de 1945, día que se firmó en Berlín la rendición incondicional de Alemania por los líderes militares alemanes y sus aliados. Anastasia. Sí,
Y ahora vamos a ver los monumentos de nuestra ciudad Rostov del Don. Y primer monumento es el memorial Memoria Eterna. Este memorial está en la plaza que lleva el nombre de Karl Marx, el padre del marxismo. El memorial se dedica a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. En el interior se encuentra la estela horizontal del concreto que tiene la forma de semianillo y significa el símbolo de la vida interrumpida violentamente. La imagen de Madre Patria está de luto por sus hijos que dieron su vida por la libertad y independencia de su patria. Siguiente lámina. Al pie de estela arde el fuego eterno, encuadrado de la estrella de 5 puntas. Cerca ubica el cementerio común, donde enterran los soldados ciudadanos, personas inocentes que murieron por la parte de los nazis. En este sitio fueron matados más de 2.000 personas. Sus nombres están esculpidos en lápidas negras de mármol. Siguiente. El fuego eterno fue encendido por los héroes de la Unión Soviética, por Piotr Samokhin y Nikolai Pavlenko. En su forma actual, el memorial se construyó en 1979 y fue reconstruido en varias ocasiones. A partir del 9 de mayo de 1975, los mejores alumnos de clase superior hacen guardia de honor. Cada escuela está de guardia en el fuego eterno durante una semana. Para prestar servicios, la escuela forma 2 guardianes de 25 personas. Cada uno de ellos está integrado por un jefe de guardia, un subjefe de guardia, 2 patrullas, un comunicante, etc. Siguiente. La estela memorial a los guerreros libertadores de Rostov es uno de los símbolos de la ciudad que puede ver en las tarjetas postales, imanes, etc. El complejo memorial inauguró en 1983 en la Plaza Teatral NEM. El monumento se estableció en el 40º aniversario de la liberación de Rostov del Don y recuerda a los ciudadanos y a sus visitantes la tragedia de los años de guerra. Siguiente. La parte central del monumento es estela de 72 metros de altura. Desde un lado de estela está instalada la figura de diosa griega Nike, con las manos arriba que simboliza la victoria. Desde otro lado podemos ver la Orden de la Gran Guerra Patria de primer grado. Y Nike y Orden son de cobre y recubiertos con pan de oro. A pie de estela se ubica la composición arquitectónica de piedra artificial, que consiste de parques temáticos: el frente, la retaguardia, la paz y victoria. Siguiente. Este lugar se llama Zmeyovskaya Balka. Es el lugar donde en 1942 fusilaron y mataron cerca de 27.000 de habitantes. La mayoría de ellos eran judías. Del 5 al 6 de agosto de 1942, soviéticos prisioneros de guerra cavaron en el Az en Zmeyovskaya Balka grandes pozos y zanjas donde después ellos fueron fusilados. El 9 de agosto publicaron la orden según la cual la población judía de Rostov debería llegar a los centros de agrupamiento para el reasentamiento a las 8 de la mañana
del 11 de agosto. Este orden fue publicado por los alemanes. Y desde allí, las personas en grupos de 200, 300 personas fueron transportadas al lugar de ejecución. Actualmente en este lugar se ubica el memorial, instalado en 1975. En el centro se ubica la figura de mujer que simboliza la madre patria, que inspiraba al pueblo soviético durante las batallas con hitlerianos. El siguiente monumento es el tanque o carro de combate que se ubica en la Plaza Guardiayská en la ciudad de Rostov del Don. Este monumento está erigido en honor de tanquistas que el 14 de febrero de 1943 liberaron la ciudad de los invasores fascistas alemanes. El monumento fue inaugurado en noviembre de 1977. El diseño del monumento era hecho por los arquitectos Grigori Grigoriev y Norald Nersesians. En el pedestal se eleva el carro de combate o el tanque real que utilizaron en batallas de Polonia. El tanque era restaurado en Millerov después de la guerra, desde donde llegó por su propio poder a Rostov del Don, al lugar donde se ubica actualmente, y de vez en cuando se repara para que sea en buena opción. El complejo memorial dedicado a los pilotos del Don. En las batallas por Rostov del Don en 1941-1943, a las tropas de tierra ayudaron activamente y destruyeron aviones enemigos en tierra y en el aire, los pilotos de escuadrones combatientes. Después de la liberación de Rostov del Don, los restos de los pilotos soviéticos, héroes de la Unión Soviética, fueron trasladados al territorio cerca del aeropuerto, que ahora no funciona. El 8 de mayo de 1972, en aquel lugar inauguraron el complejo conmemorativo en honor a las hazañas heroicas realizadas por los defensores del cielo del Don. El monumento era diseñado por los arquitectos Stanis y Klimener. En un pedestal de metal con altura de 25 metros se ubica un avión de combate MiG-17. Al lado del monumento hay una tabla de mármol donde están escritas las siguientes palabras: Gloria a los defensores de la patria, 1941-1945. En honor a los pilotos que lucharon cerca de Rostov durante la guerra. O en ruso: Slava защитникам Родины 1941-1945 года. В честь летчиков, сражавшихся под Ростовом в годы войны. Es la fosa común de los ciudadanos y pilotos que también se ubica cerca de este monumento. Anastasia, por favor. El título honorífico Ciudad de la Gloria Militar Rostov obtuvo de acuerdo con decretos presidenciales en 2008 por valor, resistencia e heroísmo de los defensores. La estela es la columna redonda de granito rojo de más de 6 metros de altura. En la parte cuadrada de la columna se muestra por un lado el escudo de bronce de Rostov del Don y por el otro el texto de decreto presidencial de la Federación de Rusia, por el que se otorga a la ciudad el título honorífico de Ciudad de la Gloria Militar. La columna está rodeada de 4 pilones cuadrados, con bajorrelieves sobre la historia militar de Rostov del Don y las victorias sobre los hitlerianos. El monumento inauguró el 6 de mayo de 2010 en la plaza frente al aeropuerto llamada Plaza de la Gloria Militar. Siguiente. Y aquí pueden ver bajorrelieves.
Siguiente. El Memorial de la Gloria en Sambec es el monumento conmemorativo en honor a los guerreros de las divisiones de fusileros. Está erigido en el lugar Niklinovsky, es la región de Rostov, cerca del pueblo de Sambec. Este majestuoso monumento se inauguró en 1980. Podemos ver que en dos muros están esculpidos las figuras de los soldados que luchan sin miedo por su patria. En mayo, es interesante que en mayo de este año en Sambec se inaugurará un museo histórico. Los visitantes no solo podrán ver las batallas cerca de la aldea de Sambec durante los años de la guerra, sino que también se trasladarán virtualmente a un patio de Rostov de 1941 para escuchar las terribles noticias de aquel verano. Siguiente. Entonces, gracias por su atención. Si hay preguntas, dudas, estamos aquí para contestarlas. Aquí están nuestros contactos. Si ustedes tienen algunas preguntas, pero ahora no quieren preguntarnos, pueden escribir en Facebook, Contacti o Instagram. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me oyen? Quise hacer una pregunta, tal vez un alrededor de ¿cuántos muertos tuvieron en la ciudad de Rostov durante la época de guerra? De verdad, me parece que es imposible costar cuántos muertos hay, porque ellos murieron durante la guerra, unos murieron un poco después de la guerra y los veteranos, ellos mueren hasta hoy en día, ¿sí? Pero durante las batallas, unos 100.000 de habitantes, me parece, que murieron durante la Gran Guerra Patria en Rostov. Y no sabemos verdaderamente cuántos habitantes de ciudad murieron fuera de Rostov. Es que muchos participaron en las batallas, no solo en Rostov, pero en Europa, en Stalingrado, en Leningrado, en Moscú. Sí, por eso más o menos 100.000 habitantes. Es al menos, vamos a decir. Gracias. Y otra pregunta. Hoy, en la actualidad, ¿los veteranos de guerra reciben algún beneficio dentro de la sociedad o algo así? Sí, ellos reciben de gobierno y de los voluntarios, pero no puedo decir en qué consiste esta ayuda. Depende de la región, depende del número de los veteranos en la región y de muchas cosas. Gracias. Gracias por su pregunta, por sus preguntas. ¿Algunas preguntas más? Entonces, si no hay preguntas, gracias por su atención y hasta luego.
Sí, si tienen algunas preguntas pueden escribirnos incluso en nuestros emails de SFEDU, sí, y podemos contestar en directo. Ya, gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Muchísimas gracias a ustedes por Ha su sido muy atención. interesante. Hasta luego. Hasta luego. Yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Será que no nos pueden mandar la ubicación de los monumentos para visitarlos? Sí, ellos todos están abiertos, excepto el monumento en San El monumento está abierto, pero el museo ahora no está abierto, pero van a inaugurarlo muy pronto. Me parece que en como el 20 de En mayo mayo. de ese mismo año, sí. Pero todos los demás están abiertos para visitar y me parece que son gratis. Los museos que están cerca de los monumentos pueden cobrar un poco de dinero de los turistas, pero los monumentos están abiertos. Спасибо. Ya está.